¿No? Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina en este formato virtual, en donde Leonela Greco nos va a estar hablando sobre 2 casos de fractura radioulnar en aves silvestres con diferentes periodos temporal. Y para tu residencia tuviste la suerte de contar con Fernando Romero como tutor, que hoy nos está acompañando. Para tu tesina tuviste como director a Daniel Sapía y como evaluador va a oficiar Marcelo Catalán. Vamos a tener 30 minutos para hacer la exposición, seguramente posterior a la misma podemos tener un periodo de unos 10 minutos para hacer preguntas, consultas o algún comentario que quieran realizar los tres. Y después te voy a invitar a que te retires un ratito del Meet para que ellos charlen sobre tu evaluación, ¿sí? Yo te voy a mandar un WhatsApp para que te ingreses, porque normalmente no tardan 10 minutos, es en menos tiempo, que vuelvas a ingresar y a partir de ahí seremos colegas. Así que por favor, disfrútalo, ¿sí? Disfrútalo, contanos tu experiencia. Así que podés comenzar tranquilo. Bien. Díganme, por favor, si se ve. Bueno, voy a arrancar con la defensa de mi tesina, principalmente buen día. Mi nombre es Leonela Greco. Mi tesina habla de 2 casos de fractura radioulnar en aves silvestres con diferentes periodos temporales. Por lo tanto, cada uno de los casos clínicos fue resuelto de distinta manera. Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía comparada en referencia a lo que es un ave y un mamífero. Vamos a tener diferencias muy evidentes, como por ejemplo que en los mamíferos vamos a tener un hueso mucho más compacto comparado con los huesos de las aves, que son mucho más huecos. En el hueso de mamífero vamos a encontrar lo que es una médula ósea, pero en los huesos de las aves no van a estar presentes. Los huesos de las aves se caracterizan por tener finas trabéculas en su interior que abarcan todo lo largo de lo que sería el hueso. A su vez, tienen una fina capa, un fino periósteo, lo cual en parte traumatológica nos va a limitar, por ejemplo, con el uso de ciertos elementos como podrían ser los tornillos o las placas metálicas que generalmente se utilizan en pequeños animales. Vamos a hablar también un poquito de lo que es la anatomía del ala, que vendría a ser como una mano de mamíferos, pero a lo largo de la evolución fue perdiendo cierta cantidad de huesos que encontramos en los mamíferos, en las aves no los encontramos. Todo esto para la adaptación a lo que es el vuelo del ave. Voy a hablar principalmente de los huesos desde proximal del ave hacia distal. Vamos a encontrarnos con lo que es el coracoides, la escápula, el húmero, el radio, la unla, el carpiano unlar y el carpiano radial. Acá era lo que les comentaba, hay una disminución de los huesos de la mano, se han fusionado los huesos del carpo y del metacarpo, formando el carpo-metacarpo. En cuanto a las falanges, han quedado 3 falanges en el ave. La alular, que contiene 2 falanges, el dedo menor contiene una sola falange y el dedo mayor que contiene 2 falanges. Nos vamos a centrar principalmente en esta tesina en lo que es el radio y la unla. Voy a hablar un poquito de lo que es la cicatrización ósea, que tenemos 2 tipos de cicatrización ósea. Se da cuando tenemos una fractura, por ejemplo, la cicatrización ósea directa se da cuando tenemos una fractura en la cual no hay desplazamiento de los cabos óseos. Entonces, tenemos esa fractura que está en íntima relación a ambos fragmentos y sin movimiento. Por lo tanto, se genera directamente la cicatrización por formación de hueso directa. ¿Se entiende?
por formación de células óseas directas. En cambio, en la cicatrización ósea indirecta, que es la que mayormente vemos en veterinaria, hay desplazamiento de los cabos óseos, esto provoca una lesión en el tejido vascular, ese tejido vascular va a terminar formando un hematoma, se va a formar hipoxia en los tejidos aledaños, y entonces lo que va a formar también es la lesión en el tejido óseo. La muerte de los osteocitos van a generar una reacción inflamatoria donde se van a ir a través de lo que sería la quimiotaxis, el agregado de células tanto fagocíticas principalmente, pero también células de la inflamación. A su vez, esta hipoxia que se genera en ese lugar va a generar, a través de lo que son las células precursoras que se encuentran en el hueso, la formación de condrocitos, que son células que van a ir formando lo que es cartílago hialino. Entonces se van a hipertrofiar y van a generar mucha matriz, lo que nos va a dar la formación de lo que es el callo óseo. Ese callo todavía va a ser muy inestable, porque va a ser simplemente cartílago. A su vez, esos condrocitos van a ir muriendo, y en ellos se va a ir depositando el calcio. A su vez también van a empezar a ingresar lo que son los vasos sanguíneos, y se van a empezar a formar trabéculas por la acción de los osteoclastos, que van a ir formando lo que es la remodelación ósea. Por lo tanto, el hueso, al finalizar su cicatrización, va a quedar de la misma manera anatómica que estaba al principio, antes de que se produjera la lesión, obviamente. Voy a hablar un poquito de lo que es radiografía, que es la forma, diríamos, la técnica de oro para diagnosticar lo que es una fractura. También sirve para diagnosticar lo que son luxaciones y deformaciones óseas. Y en aves, principalmente yo diría que una de las mejores es la ventrodorsal, en la cual colocamos al ave en el chasis en forma que es lo que vamos a sacar en la incidencia, es la parte del cuerpo principalmente. Ahora, lo que son aves pequeñas tiene de bueno que también podemos sacar las alas y el cuerpo entero. Por lo tanto, podemos encontrar lesiones que a simple vista no hayamos visto, o cosas o pequeños detalles que hayamos dado por alto. Si no es posible hacer la medio lateral, se puede hacer, o sabemos directamente dónde está la lesión, podemos hacer la medio lateral, que es simplemente del ala afectada, en donde vamos a focalizar la atención en esa lesión que ya sabemos que está ahí. Si tenemos todavía dudas acerca de si encontramos una lesión o no en una que no se logra dilucidar bien, se puede utilizar lo que es la incidencia craneocaudal, donde se pone el ave de costado, y vamos a lograr, como se ve en la imagen de abajo, otra perspectiva, lo que nos va a poder sacar de la duda. ¿Cómo elegir el método de resolución de una fractura? Va a tener muchos detalles. Lo primero tenemos que saber qué tipo de hueso afectado, ¿no? Porque no es lo mismo un hueso, por ejemplo, de un tibiotarso comparado con lo que es un húmero. Tenemos huesos en las aves que son neumáticos y huesos que no lo son. Ambos tienen un alto grado de lo que sería mucho lugar hueco en los huesos de las aves. Pero los huesos neumáticos se diferencian de estos a que tienen un ingreso de un saco aéreo. Por lo tanto, está comunicado lo que es el sistema óseo con el sistema respiratorio. La localización de la fractura, independientemente del hueso que sea, por ejemplo, en un hueso largo, donde vamos a tener una diáfisis, una metáfisis y una epífisis, la localización de la fractura en la diáfisis es mucho más simple de resolver que una que está en la metáfisis o en la epífisis. Principalmente los que están cercanos a las articulaciones, o en la epífisis directamente, son de una resolución mucho más compleja. El número de esquirlas, a mayor grado de esquirlas, que son fragmentos óseos,
vamos a tener una mayor dificultad a la hora de inmovilizar esa fractura. Y el método obviamente va a ser distinto. La presencia de fracturas abiertas. Tenemos dos temas particulares con los que son fracturas abiertas. La primera es que después, transcurridas 24 horas que nos encontramos con una fractura abierta, con los cabos óseos muy expuestos, los podemos llegar a encontrar con un grado de necrosis en el cual vamos a ver el hueso oscuro, más ennegrecido y seco, que ya no es viable. Por otro lado, en una fractura abierta, posiblemente más reciente, nos provoca tener un grado más alto de infecciones, o sea, nos predispone a mayor grado de infecciones óseas. La antigüedad de la fractura, esto no solo nos va a dificultar porque hay mucho tejido cicatrizar alrededor de esa fractura, sino también desde el hecho de la musculatura, porque podemos llegar a tener lo que son las atrofias musculares y perder también lo que es la movilidad del ala. O lo que son las sinartrosis, que es la fijación de la articulación, también se puede dar. La presencia de varios huesos fracturados al mismo tiempo, esto nos va a dar mayor dificultad a la hora de atender a ese paciente y a la hora de rehabilitarlo, ya que tenemos que ver la rehabilitación de cada uno de los huesos en particular y en su conjunto también. Eso es muy importante. El grado de lesión de los tejidos blandos adyacentes se refiere a cuando la estabilización de la fractura no es buena y esos cabos óseos se van moviendo y van lesionando todo lo que son tejidos de alrededor. Por ejemplo, lo que son tejidos musculares, vasos sanguíneos y nervios. Los nervios principalmente son unos de los más importantes, ya que si estos se lesionan no podemos volver a conseguir una reparación adecuada, por lo tanto se podría llegar hasta perder la movilidad de ese miembro. Métodos de resolución de la fractura radioulnar, vamos a tener dos tipos, no invasivos e invasivos. Los no invasivos los vamos a utilizar, por ejemplo, cuando no podemos someter al ave a una anestesia. Por ejemplo, es un ave que llega a consulta realmente en un estado muy malo, en el cual está muy descompensado y no es lo adecuado meterlo a quirófano. Después lo vamos a utilizar también en situaciones como, por ejemplo, cuando un animal tiene un síndrome de mala absorción de lo que es los minerales, donde los huesos se quiebran muy fácilmente. En eso tampoco lo podemos llegar a meter a una cirugía porque podemos llegar a crear mayor daño del que corresponde. Perdón, no corresponde hacer daño. Y por otro lado, también se utiliza después de cirugías para tener una contención de lo que es la fractura. Y los invasivos son los más utilizados cuando queremos que un ave vuelva al vuelo, son los más adecuados. Métodos no invasivos, tenemos lo que es la sujeción simple, que vamos a encontrar y la vamos a poder utilizar, por ejemplo, cuando un ave tiene o el radio o la ulna lesionados, pero el otro hueso sirve de tutor, y a su vez las plumas también sirven de tutor. Entonces simplemente se hace una sujeción con estorpajo o cinta de papel, y eso es suficiente como para que la lesión se repare. También se puede utilizar lo que es el vendaje en 8, que es el más difundido y el que más se utiliza en aves. Se utiliza, como les comentaba, cuando un ave sale de cirugía, es muy adecuado colocarle este tipo de vendajes para que no tenga movilidad y de esta manera mejorar la cicatrización. Después tenemos lo que son las férulas, principalmente se usan en la parte de falanges, pero también se pueden utilizar en lo que es radio y ulna. A su vez, no son muy utilizadas, ya que generalmente se mueven, el ave se las saca, no son muy recomendables en ese sentido. Y tenemos ahora una nueva tecnología
que son las férulas 3D, las cuales se están investigando mucho y se están utilizando en Francia, las cuales son muy livianas, son fáciles de colocar, fáciles de extraer, y tienen la ventaja, que es lo que comentaban cuando leí acerca de esto, que disminuyen el tiempo de recuperación del ave. Quizá en 2 o 3 días antes el ave ya puede ser vuelta a liberar. Métodos invasivos. El cerclaje se utiliza principalmente cuando tenemos una esquirla en un lugar donde no podemos colocar un implante intramedular. Podemos utilizar el cerclaje, que no es más que un hilo metálico en el cual pone en contacto ambas partes del hueso fracturado. Los intramedulares, en este caso, ahí vemos la colocación de clavos intramedulares, tanto en ULA como en radio, cómo estaba antes y cómo es posterior a quitar ambos clavos y cómo queda la resolución de la fractura. Técnicas de fijación externa. Se utilizan generalmente lo que son medios clavos, que son estos que se ven aquí. Se utiliza lo que es una barra conectora y clavijas. Ahora, si ustedes me preguntan, en aves hay que tener mucho cuidado con lo que es el peso que nosotros ponemos en esas alas o en esos miembros. Entonces, unas clavijas como estas generalmente son muy útiles para lo que son perros, pero en aves genera como bastante peso. Es más recomendable realizar este tipo de técnicas en la cual la fijación externa se hace de igual manera a través de clavos, pero lo que se utiliza como barra conectora generalmente son sustancias como resina epoxi o el pegamento que se utiliza para los cascos de los caballos, son muy útiles en este caso y son mucho más livianos. El método de fijación mixta. Bueno, en este caso quería mostrar dos cosas a la vez. La primera es que la técnica de fijación mixta lo que logra es, se coloca un clavo intramedular, en este caso se hubiese colocado en la unla, luego se colocan los medios clavos de la parte externa, por último se dobla el clavo intramedular y con ese se logra lo que es la barra conectora. En este caso seguramente no se ha hecho una radiografía intraquirúrgica, por lo tanto lo que vemos es que está mal hecho. O sea, debería tener este clavo que se ve aquí, debería estar incrustado dentro de la unla. A su vez, la unla está rotada. Aquí está la técnica bien hecha y de nuevo, con otro tipo de sugestión que en esta también es resina epoxi. El caso clínico número 1 va a ser el de Alfa, que es una especie de chimango milvago, nombre común chimango, era una hembra de 1 año y medio aproximadamente, tenía más de 300 gramos de peso, el score corporal era bueno, y las características era que tenía plumaje marrón, ceras y patas grises. En la anamnesis, el día 22, es derivado este caso de fractura radiounlar a la veterinaria Romero de Olavarría, desde una veterinaria de Tandil. La historia clínica nos cuenta que el 7 de octubre se lo trató con clindamicina en una dosis de 150 miligramos por kilo, vía oral, se le había dado una vez al día por 10 días, también se le administraron meloxicam, la cual se le dio a una dosis de 0,2 miligramos kilogramo, también vía oral, cada 24 horas por 3 días. El día 12 se la trató con metronidazol a una dosis de 50 miligramos kilogramo por día, también vía oral durante 10 días, por sospecha de tricomoniasis, ya que se habían encontrado en cavidad oral placas blanco-amarillentas, que eran sospechosas de tricomoniasis. Ese mismo día se le había realizado una radiografía medio lateral del ala, que es esta que vemos aquí.
en donde se encontraban tanto radio como yunla con fracturados y con un desplazamiento hacia dorsal del ala. Era una fractura abierta, la cual ya tenía más de 15 días de progreso. Se realiza en aves lo que es una inspección a distancia, sin tocar al animal. Se lo deja colocado en su jaula, en este caso era un canil lo que se utilizó, y se lo mira a distancia. Lo que lográbamos ver era que el ala derecha estaba por debajo de lo que son las plumas timoneras de la cola, logrando ver que había una patología o una lesión ahí dolorosa. En la inspección general se encontró sin particularidades, y en la inspección particular se encontró en el ala derecha una fractura abierta de radio y yunla con un periodo mayor a 15 días de evolución. En este caso quería mostrar dónde se había alojado al ave, y a su vez que las aves tienen esto de ocultar el dolor cuando están en presencia humana. Entonces, en este caso, lo que veíamos es que la punta del ala estaba por encima de lo que son las plumas timoneras, pero cuando el ave se relajaba, esta ala quedaba por debajo de las mismas. Esta es la lesión que se encontraba presente, y el tratamiento que se decidió fue intervenirlo quirúrgicamente el día 26 de octubre, en el cual se iba a realizar la exéresis de esos dos pequeños cavitos óseos que sobresalían por encima de la piel. Se utilizó ketamina, una dosis de 15 miligramos por kilo, se le administró 0,9 mililitros intramusculares en el área de la pechuga. Una vez que sucumbió a lo que era la anestesia, fue llevado a lo que es el quirófano, y a través de lo que es una mascarilla se conectó a la máquina de anestesia, donde se le administró isoflurano al 2%. Se procedió a limpiar lo que es la zona afectada del ala derecha con agua oxigenada, y se realizó la exéresis de estos dos pequeños cavitos óseos a través de lo que era con un alicate. Luego se volvió a limpiar la zona con iodopovidona, no se suturó, pero sí se le administró la primera dosis de medicación postquirúrgica. A su vez, finalizada esta tarea, se colocó una férula en la parte ventral del ala derecha, ya que si bien ya tenía más de 15 días, esa fractura seguía levemente inestable. Por lo tanto, con la férula se logró la estabilización correcta y que no tuviese movilidad. A su vez, se le hizo una sujeción simple con cinta, lo cual nos permitió la adherencia que estábamos buscando. Como postquirúrgico, se le dio oxitetraciclina a una dosis de 50 miligramos por kilo, 0,75 mililitros intramusculares, también en el área de la pechuga, y estos se le administraban cada 48 horas. Se le dieron 2 dosis. A su vez también se le dio meloxicam a una dosis de 0,1 miligramo kilo, pero como el meloxicam venía al 5%, que estaba diseñado para pequeños animales, fue necesario diluir 1 mililitro de ese meloxibet en 9 mililitros de solución fisiológica. Y de esta solución se le dio 0,6 mililitros vía oral cada 24 horas por 4 días. El seguimiento, el día 30 de octubre se confirma el cierre completo de la herida. El día 8 del 11 se decide quitar lo que es la sujeción y la férula, en la cual el ala se encontraba normal, o sea, en posición normal. Se realiza una radiografía ventrodorsal el día 21 del 11 y se observa el progreso de la cicatrización de la fractura, que transcurrió con normalidad. Caso clínico número 2. Encontramos el nombre, era una palomita de especie Senadia auriculata, nombre común, torcaza común,
El sexo no fue determinado, era un ejemplar juvenil con menos de 100 gramos. El estado corporal era bueno, el plumaje era gris amarronado con patas rosadas. La anamnesis fue que un hombre encontró una palomita que no podía volar en la calle, la tomó, la colocó dentro de una caja y la llevó inmediatamente a la veterinaria. Inspección clínica, se realizó el mismo tipo de inspección, primero a distancia, en la cual se encontraba la paloma en un extremo de la cajita con el ala extendida y en una forma normal. La inspección general fue sin particularidades y en la inspección particular nos encontramos que en el ala izquierda veíamos que no la podía mover, que tenía una fractura expuesta de radioiedula que fue diagnosticada a través de una radiografía ventrodorsal. No sé si se puede apreciar completamente. Ahí vemos los cabos óseos de la fractura. El tratamiento se decidió también intervenirla quirúrgicamente, pero en este caso, al ser una fractura nueva, ya que no mostraba, como en la anterior, un signo evidente en lo que era la radiografía de fibrosis ni nada, sino que era realmente reciente, se decidió intervenirla y colocarle los clavos intramedulares. Se realiza la sedación también con ketamina a una dosis de 15 miligramos por kilogramo. Se le administra 0,03 mililitros intramusculares en el área caudal de la pechuga. Se lo lleva posteriormente a lo que es el quirófano. Se coloca la mascarilla, que está unida al equipo de anestesia, y se le administra isoflorano al 2%. Una vez totalmente sedada el animal, se limpia la zona de la herida con agua oxigenada y amonio cuaternario. Se alinea manualmente los huesos tanto del radio como de la unla. Se coloca en forma normógrada e intramedular un clavo de Steinmann de 1 milímetro de espesor desde proximal de la unla, logrando una correcta estabilización y alineación de la unla y por contigüidad del radio. Bueno, ahí se ve el procedimiento que se realizó. Se toma una nueva radiografía intraquirúrgica y se ve que está correctamente alineado, que el clavo no toca la articulación y que los huesos quedaron en su posición correcta. Luego se corta el extremo sobresaliente de ese clavo y se realiza la sutura en piel, se realizó con Vicryl en un patrón de puntos simples. Se administra la primera dosis de drogas posquirúrgicas, que ahora les voy a comentar cuáles son, y después de esa administración se coloca al paciente en una jaula, se lo vigila durante el periodo que requiere la salida de la anestesia, la cual fue sin particularidades. En el posquirúrgico se le administra oxitetraciclinas a una dosis de 50 miligramos por kilogramo. Se le dio 0,25 mililitros intramusculares cada 48 horas, una dosis. Meloxicam también se le administró, pero tuvimos el mismo problema que en el caso anterior. Hubo que diluirlo, ya que estaba preparado para pequeños animales. Se diluyó 1 mililitro de Meloxibet en 9 de solución fisiológica estéril y se le administró 0,02 mililitros por día por 2 días. Esto se le administró vía oral. Al tercer día por la mañana fue encontrada muerta en la jaula. Suponemos que fue por estrés, porque realmente cuando llegó se notaba mucho la diferencia entre un caso y el otro, en el cual no había tenido previo contacto con el hombre, y el estrés realmente en las aves, principalmente mientras más pequeñas las aves, más riesgo tienen de provocar lo que son los ataques cardíacos. Bueno, muchas gracias y